La música seguía retumbando desde el salón. Podía escuchar los aplausos, las risas, la voz de mi esposo brindando con los últimos invitados. Y yo estaba en el aparcamiento, atrapada entre las manos de Adrián, el fotógrafo. Me subió a su furgoneta, alta y espaciosa, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. El olor a flashes y telas se mezclaba con mi perfume. Cerró la puerta de un golpe y el mundo desapareció. «No puedo mirarte vestida de novia y fingir que no te deseo», susurró, mientras deslizaba sus manos por mi espalda. «Esto es una locura», alcancé a decir, antes de que su boca se adueñara de la mía con una fuerza que me dejó sin aire. Me levantó en brazos, apoyándome contra la pared lateral de la furgoneta. Mi vestido blanco se arrugaba, caía, quedaba abierto como si ya no importara. Podía sentir su respiración acelerada, sus movimientos firmes, y mis propias manos sujetándose a él, como si no existiera nada más. Afuera, la música seguía sonando alegre, inocente, mientras adentro, en cada rincón de esa furgoneta, él me tomaba con una pasión desatada, haciendo que cada sonido ahogado escapara de mis labios pese a mi intento de callar. Las luces de la boda parpadeaban a través del cristal empañado. Nadie sabía que la novia ya no era la misma que habían visto entrar horas antes. Nunca pensé que mi boda sería el comienzo de algo tan peligroso. Siempre imaginé que sería un final feliz, un cierre perfecto para mi historia con Sergio, el hombre bueno, tranquilo, que todos aprobaban. Mi vida era un guión predecible y a veces demasiado vacío. Conocí a Adrián 3 semanas antes de la boda, cuando la organizadora me lo presentó como el mejor fotógrafo para capturar cada instante especial. Desde el momento en que entró a la sala, algo cambió en el aire. Era distinto, alto, moreno, con la barba de pocos días y una mirada que no se limitaba a ver, sino que parecía atravesarte. Llevaba la cámara colgada, pero no me miró como una clienta. Me miró como si ya supiera algo de mí que yo misma ignoraba. «Así que tú eres la novia», dijo con una media sonrisa, y su voz tenía un tono grave que me estremeció. «Ahora entiendo por qué Sergio quiere tantas fotos». Me reí nerviosa, no supe qué contestar. Había algo en su presencia que desarmaba cualquier respuesta lógica. Ese día empezamos a hablar de las locaciones para las fotos. Él proponía lugares poco convencionales, el viejo teatro abandonado en el centro, un mirador escondido, incluso la azotea del salón de bodas. Cada idea suya tenía un toque arriesgado, diferente, como si quisiera que cada foto capturara algo más que una sonrisa. En uno de esos encuentros para planificar, se me acercó más de lo necesario para mostrarme unas tomas en su cámara. Su brazo rozó el mío, y por un instante sentí un escalofrío que no debía sentir. «Relájate», susurró, tan cerca que podía sentir su aliento. «La cámara siempre capta la verdad, y tú tienes mucho más que mostrar de lo que aparentas». Esa noche, al volver a casa, no pude dejar de pensar en él. Me sentí culpable. Estaba a punto de casarme con un hombre bueno, que no merecía dudas, pero Adrián había encendido algo que ni siquiera sabía que dormía en mí. Las siguientes sesiones fueron peores. Cada vez que estaba cerca, su mirada me desnudaba sin tocarme. Yo intentaba mantener la distancia, pero él siempre encontraba una excusa para acercarse. Ajustar mi velo, corregir la postura, rozar mis dedos al entregarme la cámara para que viera las fotos. En silencio, sin palabras, la tensión crecía. Yo lo sentía. Él también lo sabía. Y así llegamos al día de la boda, al día en que todo explotaría. El día de la boda comenzó como cualquier otro cuento perfecto. Las flores blancas decoraban la iglesia, la música suave sonaba, mientras los invitados llegaban con sus mejores trajes. Sergio, mi futuro marido, me esperaba en el altar con esa sonrisa tranquila y noble que siempre me había dado paz. Todo era como debía ser. Todo estaba en orden. Y sin embargo, en el fondo de mi pecho, había un nerviosismo extraño, distinto al de los días felices. Cuando entré en la iglesia, entre los flashes y los suspiros de emoción, lo vi a él. Adrián estaba allí, a un lado, su cámara lista para capturar cada instante. Pero no me estaba fotografiando, me estaba mirando. Como si, entre toda la multitud, yo fuera la única persona que existía.
Su mirada no era profesional, era profunda, intensa, y me desnudaba más que cualquier lente. En ese momento, algo dentro de mí se quebró un poco. Durante la ceremonia, cada vez que giraba la cabeza, sentía su presencia. Sabía exactamente dónde estaba, cómo me observaba, y lo peor, me gustaba esa sensación. Después, en el banquete, todo parecía una fiesta perfecta. Brindis, risas, baile. Sergio me tomaba de la mano, hablaba con los invitados. Me dedicaba miradas llenas de cariño. Él no sospechaba nada. Ni siquiera podía imaginar lo que pasaba en mi mente. Pero Adrián siempre estaba cerca, capturando fotos mientras se movía entre las mesas, siempre encontrando la forma de rozarme al pasar. Un leve contacto en mi cintura cuando me pedía que posara con los amigos, un susurro al oído para indicarme cómo girar el rostro para la cámara. Y cada vez que lo hacía, sentía un calor inconfesable recorrerme la piel. Hubo un momento que no olvidaré. Estaba sentada, conversando con unas amigas, cuando lo vi a lo lejos, apuntando su cámara directamente hacia mí. Pero no era un encuadre normal. Me miraba a través del lente, como si quisiera capturar algo que nadie más veía. Cuando bajó la cámara, sus labios dibujaron una leve sonrisa. Y en ese instante, supe que no era solo mi imaginación. Él también lo sentía, y estaba dispuesto a llevarlo más allá. A medianoche, después del baile, fui a la pequeña habitación contigua, donde me cambiaría el vestido para descansar un momento. Estaba sola, mirando mi reflejo en el espejo, intentando recuperar el control. Pero entonces escuché un leve golpe en la puerta. ¿Puedo pasar?, dijo su voz. Su tono era tranquilo, pero cargado de algo que me hizo contener el aliento. Me quedé paralizada. Sabía que no debía permitirlo. Sabía que si lo dejaba entrar, nada volvería a ser igual. Y aún así, mi mano se movió sola hacia la manija. Giré la manija con manos temblorosas. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, Adrián, con la cámara colgada en un costado y esa mirada que quemaba más que cualquier palabra. «No deberías estar aquí», susurré, intentando sonar firme, pero mi voz salió como un hilo de aire. «Tampoco deberías mirarme como me miras», respondió sin apartar los ojos de los míos. Dio un paso hacia adentro y cerró la puerta detrás de él. El clic del cerrojo sonó como un sello de algo que no tendría vuelta atrás. Se acercó despacio, como si midiera cada centímetro que nos separaba. El aroma a su perfume, mezclado con el de las flores del ramo que aún sostenía, me envolvió. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. «Solo vine a verte de cerca una vez más antes de irme», dijo en un tono grave, cargado de una tensión que me desarmaba. «No sé si mañana te volveré a mirar igual». «Adrián, esto es una locura. Estoy casada», murmuré, como si recordármelo a mí misma pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. Él sonrió levemente. «Sí, te casaste con él, pero hoy, en cada foto que tomé, solo eras mía». Sus dedos rozaron mi rostro, bajaron lentamente por mi cuello, hasta detenerse en el borde del velo. Lo deslizó con suavidad, dejando mi cabello suelto. En el espejo vi reflejada mi propia expresión, confundida, deseosa, atrapada en algo que no podía nombrar. «Esto no debe pasar», dije, pero no di un paso atrás. «Entonces, dime que no lo quieres», susurró, tan cerca que sentí su respiración en mis labios. No dije nada, no podía. Mi silencio fue la respuesta. En ese instante, un ruido lejano del banquete nos recordó dónde estábamos. Las risas y la música seguían sonando, ajenas a lo que ocurría detrás de esa puerta. «Ven conmigo». «Solo un momento», propuso, con esa seguridad que siempre lo acompañaba. «¿A dónde?» «A donde nadie pueda vernos». Yo debería haber dicho no. Debería haberlo echado, haber recordado mis votos, mi esposo esperando al otro lado de esas paredes, pero mi cuerpo no me obedeció. Salimos juntos, en silencio, por la puerta lateral. Caminamos por el pasillo vacío, como dos sombras que se escapan del mundo. Afuera, la noche estaba oscura y el aparcamiento desierto. Allí, a unos metros, estaba su furgoneta. Me miró una última vez, como pidiéndome permiso sin palabras. Yo asentí,
casi sin darme cuenta, abrió la puerta de la furgoneta, y allí empezó todo. El sonido metálico de la puerta deslizándose me despertó un escalofrío. Él me ayudó a subir y en cuanto la cerró, el mundo exterior desapareció. Adentro solo quedaba un espacio amplio, iluminado tenuemente por una pequeña lámpara que usaba para sus equipos de fotografía. El ambiente estaba impregnado con el olor a tela, a flashes, a algo casi íntimo, como si esa furgoneta hubiese sido testigo de muchos secretos. Me quedé de pie, indecisa, con las manos sobre mi vestido de novia. Era la prenda más pura que había usado en mi vida, y sin embargo, ahora me sentía la mujer más impura del mundo. «¿Podemos detenernos ahora?», murmuró Adrián acercándose despacio. «Pero si te beso, ya no habrá vuelta atrás». Lo miré, y entendí que ya había cruzado la línea desde el momento en que abrí aquella puerta. «Hazlo», susurré, apenas audible. Sus labios se fundieron con los míos con una urgencia salvaje. Fue un beso distinto a cualquiera que había sentido. No era tierno ni lento. Era intenso, como si llevara conteniéndose desde el primer día que me vio. Me tomó de la cintura con firmeza, levantándome del suelo y apoyándome contra la pared lateral de la furgoneta. El sonido de la tela de mi vestido rozando el metal, su respiración agitada contra mi cuello, todo me hacía olvidar dónde estaba. Afuera, la música de la boda seguía sonando, pero en ese instante parecía tan lejana que ya no existía. «Eres mía esta noche», dijo entre susurros roncos, mientras deslizaba lentamente el velo por mis hombros y desabrochaba con cuidado la parte trasera del vestido. Intenté hablar, detenerlo por un segundo, pero mis palabras se ahogaron en otro beso. Él me giró suavemente y me sentó sobre una caja con sus equipos, sus manos marcando el ritmo de un deseo que no habíamos confesado, pero que ya era inevitable. Dentro de esa furgoneta había espacio suficiente para todo, y él lo aprovechó. Me movía con una seguridad que me hacía perder cualquier control. Cada vez que intentaba recordar que a solo unos metros mi esposo celebraba, una nueva oleada de sensaciones me nublaba la mente. A través de la ventana lateral, las luces del salón parpadeaban. Por un momento, vi reflejada mi silueta con la suya, unida a un hombre que no era el mío. Fue brutal, rápido, imposible de detener, y tan profundo que supe que dejaría una marca para siempre. Cuando terminamos, me quedé sin aliento, temblando. Él me acarició el rostro sin decir nada. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de suceder. Me acomodé el vestido como pude. Afuera, todo seguía igual. Nadie sospechaba que la novia había desaparecido unos minutos para perderse en algo prohibido. «Esto no termina aquí», dijo Adrián con esa seguridad peligrosa. «Lo sabes, ¿verdad?». Y yo asentí. Sabía que esa noche era solo el comienzo. Salí de la furgoneta con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Sentía el aire frío de la noche en mi piel y, sin embargo, por dentro ardía. Caminé de regreso al salón de bodas intentando recuperar la compostura, rezando para que nadie me viera con ese desorden en los ojos que ni el mejor maquillaje podría ocultar. La música seguía sonando, alegre, despreocupada. La gente bailaba, reía, brindaba por nuestro amor eterno. Y ahí estaba Sergio, mi esposo, conversando con unos amigos. Cuando me vio, sonrió y se acercó para tomarme de la mano. «¿Estás bien, amor? Te busqué y no estabas». «Sí, solo fui a respirar un poco. Necesitaba un momento para mí», mentí, con una voz tan suave que hasta me sorprendí. Me abrazó y mientras lo hacía, sentí la culpa como una punzada helada en el pecho. Aún podía percibir el perfume de Adrián en mi piel, su tacto marcado en mi memoria. Y ahora, en los brazos del hombre que me había jurado amor incondicional, me sentía otra. El resto de la noche fue un desfile de emociones contradictorias. Bailé con Sergio, sonreí para las fotos, agradecí a los invitados. Adrián estaba allí, moviéndose entre las mesas con su cámara, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el mundo se detenía un segundo. Era como si nadie más existiera. En un momento, mientras posábamos para la típica foto con todos los amigos, él se acercó a ajustarme el velo. Su mano rozó mi cuello de forma tan sutil que nadie lo notó, pero el escalofrío que sentí me recorrió entera.
Pareces aún más hermosa que hace un rato, susurró apenas, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Me quedé sin palabras. Quise contestar algo, pero la voz se me apagó. Sergio, a mi lado, no sospechaba nada. La noche terminó tarde. Cuando por fin nos quedamos solos en la habitación del hotel, Sergio cayó rendido casi de inmediato. Estaba agotado por la fiesta, por los nervios, y yo me quedé en silencio, mirándolo dormir, con 1000 pensamientos golpeando mi mente. No podía creer lo que había hecho, y al mismo tiempo no podía dejar de recordarlo. Ese momento en la furgoneta me había abierto un abismo imposible de cerrar. Tomé mi teléfono para mirar las pocas fotos que Adrián ya había enviado a mi móvil. Había una que me quitó el aliento. Yo, en el altar, mirándolo directamente a través del lente. Y supe que ese instante había sido real. Había algo entre nosotros que no se explicaba con palabras. Me acosté junto a mi esposo, pero no pude dormir. Mi cuerpo aún vibraba con la memoria de lo prohibido. Y supe que esto solo estaba empezando. Los días siguientes a la boda fueron extraños. Sergio estaba eufórico. Hablaba de planes de futuro, de nuestra nueva casa, de los viajes que haríamos como pareja. Yo lo escuchaba y sonreía, pero dentro de mí había un silencio ensordecedor. Intenté convencerme de que lo que pasó aquella noche en la furgoneta había sido un error, un desliz provocado por la tensión del momento. Quise creer que no volvería a suceder, que podía enterrarlo. Pero Adrián no me dejó olvidar. Apenas una semana después, recibí un mensaje suyo. Las primeras fotos están listas. ¿Quieres verlas antes de que las mande a imprimir? Era un simple mensaje profesional, al menos en apariencia. Podía ignorarlo, podía dejarlo pasar, pero mis dedos escribieron por sí solos. Sí, claro, dime cuándo puedo verlas. Esa misma tarde quedamos en un pequeño café del centro. Cuando llegué, estaba sentado en una mesa apartada, con su portátil abierto y esa misma mirada intensa que me había desarmado desde el primer día. «¡Llegas puntual!», dijo, sonriendo. «No tenía mucho tiempo», respondí, intentando sonar indiferente. Me mostró las fotos. Eran perfectas, como si cada imagen atrapara más de lo que mostraba. En algunas, mi sonrisa parecía auténtica, pero en otras, había algo en mis ojos que delataba una inquietud que solo él conocía. «¿Ves esto?», dijo, ampliando una foto donde yo salía en el altar. Nadie más lo notó, pero tu mirada no era para él, era para mí. Me quedé helada, no sabía qué decir. «Adrián, esto no puede seguir. Fue un error». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «¿De verdad piensas que fue un error? Porque yo no dejo de pensar en ti, y sé que tú tampoco». No pude negarlo, no con sus ojos clavados en los míos. Después de mostrarme las fotos, me acompañó hasta mi coche. Antes de que pudiera despedirme, me tomó suavemente de la mano. «Hay más, mucho más que quiero capturar de ti», susurró. Me subí al coche temblando, sin atreverme a mirarlo otra vez. Conducí de regreso a casa, sintiendo que cada kilómetro me alejaba de la cordura. Esa noche, mientras Sergio veía la televisión, recibí otro mensaje. «Mañana tengo que entregarte las fotos impresas, pero prefiero llevártelas yo, a solas». Podía decirle que no, podía terminar todo ahí, pero no lo hice. Al día siguiente, cuando Sergio salió a trabajar, Adrián llegó a mi puerta con una caja llena de fotos, y con la misma mirada que me había arrastrado a la furgoneta. Cuando abrí la puerta, Adrián estaba allí, con una caja de madera llena de fotos perfectamente ordenadas. Su sonrisa era tranquila, pero en sus ojos brillaba esa chispa peligrosa que ya conocía demasiado bien. «Vine a traerte los recuerdos de tu gran día», dijo, alzando apenas la caja. «Pasa», murmuré, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Entró en la casa, mirando alrededor con curiosidad. Era un lugar sencillo, cálido, lleno de los detalles que Sergio y yo habíamos elegido juntos. Y de pronto me sentí como una intrusa en mi propia vida. Nos sentamos en el salón. Él abrió la caja y empezó a mostrarme una a una las fotos. Yo caminando hacia el altar, yo sonriendo al recibir el ramo, yo bailando con Sergio. Cada imagen era tan perfecta que me dolía verlas. «¿Aquí?», dijo, señalando una foto. «Todos pensaban que mirabas a tu esposo, pero yo sé que mirabas más allá de él». No supe qué responder.
Era cierto. En esa foto, mis ojos buscaban a alguien más. Lo buscaban a él. Adrián, no podemos... Sergio está... Intenté detenerlo. ¿Está? Preguntó, acercándose un poco más. ¿Está aquí ahora? Number Sergio no estaba, pero lo sentía como una sombra. Era su casa, su sofá, sus paredes. Todo era suyo. Y aún así, yo estaba allí, temblando ante la cercanía de otro hombre. De pronto, escuchamos el sonido de un coche aparcando afuera. Mi corazón se detuvo. «¡Es Sergio!», dije entrando en pánico. Adrián sonrió, como si el peligro lo excitara más. Cerró la caja de golpe y se acercó a mí, tan cerca que podía sentir su respiración. «Entonces, dime que no me quieres aquí, y me iré». Pero no lo dije, no pude. En cuestión de segundos, Sergio entró por la puerta con una bolsa de compras. «Amor, olvidé la cartera y tuve que volver», dijo antes de vernos. Adrián se levantó, saludando con toda naturalidad. «Hola, Sergio. Solo vine a traerle las fotos a tu esposa. Son increíbles, si me permites decirlo». Sergio le dio la mano, sin sospechar nada. «Gracias por todo, Adrián. Te quedaron perfectas». Mientras hablaban, él aprovechó para rozar mi mano, tan sutilmente que Sergio no lo notó. Fue un toque eléctrico, corto, pero tan arriesgado que me dejó sin aliento. Sergio se quedó un rato, revisando algunas fotos con nosotros. En un momento, tuvo que subir al dormitorio a buscar algo. Fue entonces cuando Adrián se inclinó hacia mí, susurrando con esa voz grave. «¿Te das cuenta de lo fácil que es tenerte aquí, aunque él esté tan cerca?» «Estás loco», murmuré, mirando hacia las escaleras con miedo. «Y tú también, por dejarme quedarme». Cuando Sergio bajó, Adrián ya estaba de pie, listo para irse. Se despidió como si nada, pero antes de salir, me lanzó una mirada que me atravesó por completo. Esa noche, mientras cenábamos, Sergio hablaba de trivialidades. Yo apenas podía escucharlo. Cada vez que miraba sus manos, recordaba las de Adrián rozándome, mientras él estaba a solo unos pasos. Y entendí que el verdadero peligro no era ser descubierta. Era el deseo que me estaba consumiendo, cada vez más imposible de detener. Pasaron solo 3 días, hasta que Adrián encontró una nueva excusa para volver. Me envió un mensaje breve. «Quedaron algunas fotos que no te entregué. Paso por tu casa esta tarde». Quise ignorarlo. Intenté escribirle que no viniera, pero no lo hice. Algo dentro de mí, oscuro y peligroso, lo estaba esperando. Esa tarde Sergio estaba en casa, reparando unas cosas en el jardín. Cuando escuché el timbre, sentí un vuelco en el estómago. Salí a abrir y allí estaba Adrián, con una carpeta en la mano y esa sonrisa contenida que me desarmaba. «Hola», dijo en voz baja. «¿Traje lo que faltaba?» «Está Sergio», murmuré, mirando hacia el ventanal que daba al jardín. «Mejor. Así será más interesante», susurró con un destello de osadía en los ojos. Lo dejé entrar. Pasó al salón con paso seguro, como si nada. Sergio lo vio desde afuera y saludó con la mano. Adrián le devolvió el gesto, sonriendo como el profesional amable que todos creían que era. Nos sentamos en el comedor. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme más fotos, pero su voz era apenas un murmullo cargado de segundas intenciones. Cada vez que señalaba algo, rozaba mi brazo, mi mano, tan sutil que nadie lo notaría. Sergio entró un momento, con las manos llenas de tierra del jardín. «¿Todo bien por aquí?» «Perfecto», respondió Adrián mirando las fotos. «Solo revisando algunos detalles con tu esposa». Mi esposo se inclinó para verlas, y Adrián aprovechó para acercarse aún más a mí, de manera imperceptible. Su rodilla rozó la mía por debajo de la mesa. Yo contuve la respiración. Estaba a centímetros de Sergio, pero mi cuerpo ya estaba respondiendo al contacto prohibido. «Me encantan estas tomas», dijo Sergio sin notar nada. «A mí también», respondió Adrián, pero su mirada estaba fija en mí, no en las fotos. Cuando Sergio volvió al jardín, Adrián se levantó y me siguió a la cocina bajo el pretexto de buscar agua. Allí, fuera de la vista de mi esposo, me acorraló suavemente contra la encimera. «¿Ves lo fácil que es?», susurró. «Él está aquí, y ni siquiera sospecha». «Adrián, basta, no podemos hacer esto», dije en un suspiro entrecortado. Sus manos rozaron apenas mi cintura, como un fuego contenido. «Podemos, y lo haremos, porque lo deseas tanto como yo». En ese instante,
Escuchamos la voz de Sergio desde el jardín, llamándome. Me aparté de golpe, con el corazón acelerado. Adrián se limitó a sonreír con esa calma peligrosa. Volveré, y la próxima vez no habrá excusas. Salió por la puerta principal como si nada hubiera pasado, despidiéndose de Sergio con un apretón de manos. Me quedé en la cocina, temblando, sintiendo que cada visita era un paso más cerca del abismo. Y lo peor, es que ya no quería retroceder. Esa semana pasó lentamente, con una tensión que me consumía por dentro. Sergio seguía como siempre, amable, tranquilo, ocupado en sus cosas. Me hablaba con cariño, sin sospechar que cada vez que me tomaba de la mano, yo recordaba otras manos, las de Adrián, ardientes, seguras, peligrosas. Una tarde lluviosa, mientras Sergio estaba en el despacho de la casa organizando papeles, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Sabía que era él. Abrí la puerta y allí estaba Adrián, empapado por la lluvia, con una carpeta pequeña en la mano y una mirada que decía más que cualquier palabra. «Necesito hablar contigo», susurró. «No ahora, Adrián. Sergio está en casa». «Por eso vine ahora», respondió con un tono firme, que no admitía réplica. Lo dejé entrar. Caminó directo al salón, como si fuera un visitante más, alguien inofensivo. Saludó con naturalidad cuando Sergio salió un momento del despacho para ver quién era. «Adrián, ¿otra vez por aquí?», dijo mi esposo sin sospechas. «Sí, vine a entregarle unas copias especiales a tu esposa. Son fotos que quedaron pendientes». Sergio asintió y volvió al despacho cerrando la puerta. Adrián esperó a que se escuchara el clic del cierre y me tomó de la mano, con fuerza, arrastrándome suavemente hacia el pasillo lateral. Mi respiración se aceleró. «¿Qué estás haciendo?» «Está aquí, Adrián», murmuré, sintiendo cómo mi pulso se disparaba. «Justamente por eso», susurró, rozando su boca en mi oído. «Nunca te vi tan viva como cuando sabes que él está cerca». Me apoyó contra la pared, sus labios apenas rozando mi cuello, mientras sus manos se deslizaban con lentitud, explorando cada límite que mi mente intentaba mantener. El sonido de la lluvia contra las ventanas hacía que todo pareciera más intenso, más prohibido. «Esto es una locura», dije en un suspiro, pero mi cuerpo no se movió para detenerlo. De pronto, escuchamos los pasos de Sergio en el pasillo. Adrián se apartó en un segundo, con la naturalidad de un actor experto. Yo apenas alcancé a recomponerme cuando mi esposo apareció. «¿Todo bien aquí?», preguntó, mirando extrañado mi respiración agitada. Sí, todo bien», respondí con una sonrisa forzada. Adrián me estaba mostrando unas fotos. «Ah, perfecto. Yo sigo en el despacho, me queda un rato», dijo Sergio regresando sin notar nada. En cuanto se alejó, Adrián volvió a acercarse, susurrando con una calma peligrosa. «¿Ves lo fácil que es estar a un paso de ser descubiertos? Y lo mucho que lo deseas». No pude responder. Mi cuerpo entero temblaba. Él se inclinó y antes de irse, dejó un beso fugaz en mi cuello, tan rápido que nadie podría imaginarlo. «La próxima vez no habrá interrupciones», dijo antes de salir, dejando un rastro de deseo y adrenalina imposible de apagar. Esa noche, mientras cenaba con Sergio, apenas podía mirarlo a los ojos. Sentía que estaba viviendo dos vidas a la vez, la esposa fiel que él veía, y la mujer peligrosa que Adrián había despertado. Pasaron 2 días. Sergio estuvo muy cansado por el trabajo y esa noche se acostó temprano. Se despidió con un beso en la frente y en menos de 5 minutos ya respiraba profundo, hundido en un sueño pesado. Yo estaba en la sala, leyendo un libro que no lograba concentrar. Cada página era solo un pretexto para no escuchar mi propia mente, para no pensar en el fuego que Adrián había dejado en mi cuerpo. De pronto, mi teléfono vibró. Un mensaje. «Estoy afuera. Solo quiero verte un minuto». Me quedé paralizada. Miré hacia el dormitorio. Sergio seguía dormido. Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar la casa. No respondí. No debía. Pero a los pocos segundos, otro mensaje. «No gritaré. No haré ruido. Solo abre». Me levanté casi sin pensarlo, como si mis pies se movieran solos. Abrí la puerta con cuidado, y ahí estaba Adrián, de pie, en la penumbra, con esa mirada que ya era mi perdición.
No puedo quedarme lejos, susurró. Dime que no me deseas y me iré. No lo dije. Entró en silencio, cerrando la puerta con suavidad. Avanzó hacia mí sin detenerse, sin preguntarme nada más. Sus manos rodearon mi cintura, su boca se hundió en mi cuello y sentí cómo mi cuerpo se rendía otra vez. «Está aquí», murmuré, temblando. «Sergio está durmiendo». «Entonces no hagas ruido», dijo él con una voz grave, llena de una calma peligrosa. Me llevó contra la pared del salón, con movimientos lentos pero decididos. Cada caricia era calculada, cada roce medido para no producir ni un sonido que pudiera delatarnos. Era como un juego macabro, entregarnos al deseo mientras el hombre que confiaba en mí dormía a pocos metros. En un momento, escuchamos un ruido desde el dormitorio. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Sergio solo se movió en la cama y volvió a su sueño profundo. Pero esa tensión, esa posibilidad de ser descubiertos, nos encendió aún más. Adrián me tomó del rostro y me miró a los ojos con esa intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. Te dije que esto no terminaría aquí, y no va a terminar. Cuando finalmente se apartó, mi cuerpo aún vibraba, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. «Mañana volveré», dijo en un susurro, antes de marcharse por la misma puerta silenciosa. Subí al dormitorio en silencio. Sergio seguía dormido, respirando tranquilo, ajeno a lo que acababa de suceder en su propia casa. Me acosté a su lado, pero no pude cerrar los ojos. Habíamos cruzado una línea de la que ya no había regreso. Al día siguiente, Sergio decidió trabajar desde casa. Se instaló en el despacho, con su portátil y una pila de documentos. Yo preparaba el café cuando sonó el timbre. Sabía que era él. Respiré hondo, intentando calmar los latidos desordenados de mi corazón. Abrí la puerta con cautela, y ahí estaba Adrián, con esa mirada que no pedía permiso, solo tomaba lo que quería. Llevaba una carpeta en la mano, como siempre, el pretexto perfecto. «Vine a traerte las últimas impresiones de las fotos», dijo con un tono perfectamente neutro, por si alguien lo escuchaba. «No es un buen momento. Sergio está trabajando en el despacho», murmuré. «Precisamente», susurró con una leve sonrisa. «Está ocupado. No nos molestará». Antes de que pudiera detenerlo, entró con la misma naturalidad de siempre. Desde el pasillo, Sergio gritó: «¿Quién es, cariño?» «Adrián. ¿Ha traído más fotos?», respondí, intentando sonar normal. «Ah, perfecto. Que pase. Luego las vemos juntos», contestó él sin salir del despacho. Adrián me siguió hasta el salón. Nos sentamos en el sofá, supuestamente para revisar las imágenes. Abrió la carpeta y pasó un par de hojas, fingiendo hablar de detalles técnicos. Pero su mano, oculta por las fotos, rozó lentamente mi muslo. Sentí un escalofrío. Estábamos a metros de Sergio. Bastaba con que saliera del despacho para vernos. «¿Adrián?» «No», susurré casi sin voz. «Sí», dijo él, sin apartar la vista de las fotos. «Porque sé que lo deseas aunque estés temblando». Sergio tosió en el despacho, y nosotros nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Cuando el silencio volvió, Adrián deslizó su mano un poco más, con una lentitud que me estaba volviendo loca. «¿Ves lo fácil que es?», susurró. «Él ahí, tú aquí, conmigo». Yo intentaba aparentar normalidad, revisando una foto como si realmente me importara. Pero mi cuerpo estaba al borde de explotar. De pronto, escuchamos los pasos de Sergio acercándose. Adrián se enderezó y colocó las fotos sobre la mesa, justo a tiempo. «¿Cómo van esas imágenes?», preguntó Sergio al entrar. «Perfectas», respondió Adrián como si nada hubiera pasado. «Tu esposa tiene un ojo increíble para elegir las mejores». Sergio se sentó con nosotros y revisó algunas. Mientras hablaba con él, Adrián me lanzó una mirada fugaz, cargada de un mensaje claro. «Esto no ha terminado». Después de unos minutos, mi esposo volvió al despacho, y apenas se cerró la puerta, Adrián se inclinó hacia mí. «Quiero verte esta noche, lejos de aquí, solo tú y yo». «No sé si puedo», dije, pero mi voz sonaba más como una excusa débil que como una negativa real. «Puedes, y vendrás, te esperaré». Se levantó, tomó la carpeta
y se despidió con total naturalidad, dándole la mano a Sergio como si fueran viejos amigos. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sentada en el sofá con el corazón desbocado. Ya no era solo peligro, era adicción. Toda la tarde estuve inquieta. Cada vez que miraba a Sergio, que seguía concentrado en sus papeles del despacho, sentía una punzada de culpa, pero también una expectativa ardiente que no podía detener. A las 8 de la noche, cuando él se duchaba, recibí un mensaje de Adrián. «Estoy esperando, no me hagas venir en vano». El lugar que había elegido era un pequeño estudio fotográfico que él alquilaba en las afueras de la ciudad. Un espacio discreto, sin curiosos, sin miradas incómodas. «Cariño, voy a dar una vuelta. Necesito despejarme un poco», le dije a Sergio cuando salió del baño. «Claro, amor, te espero para cenar», respondió con una sonrisa confiada. Esa confianza me partía en dos, pero aún así tomé las llaves y salí. El trayecto en coche fue un torbellino de pensamientos. Sabía que estaba cruzando un límite sin retorno, pero algo en mí, algo que había estado dormido por años, ya no podía parar. Cuando llegué, Adrián me estaba esperando en la puerta del estudio. Llevaba una camisa negra remangada y esa mirada que siempre mezclaba calma y deseo. «Sabía que vendrías», dijo, sin un atisbo de duda. Entramos. El lugar estaba tenuemente iluminado, con fondos de tela colgados, cámaras sobre trípodes y algunas luces suaves que daban un ambiente íntimo. «Aquí nadie nos va a interrumpir», susurró. Me tomó de la mano y me guió hacia el centro del estudio. Sus dedos eran firmes, seguros. Me miró con una intensidad que me dejó sin palabras. «Quiero verte como eres realmente, sin máscaras, sin él cerca, sin miedo». Sus palabras me desarmaron. No era solo el deseo. Era la sensación de que me estaba viendo de una forma que Sergio no veía desde hacía años. Adrián acarició mi rostro, recorrió mi cuello con lentitud, como si cada segundo tuviera un peso especial. No había prisa, no había culpa en sus gestos, solo esa seguridad peligrosa que me hacía temblar. «Desde aquella noche, no dejo de pensar en ti», susurró. «Yo tampoco, pero esto está mal». Intenté protestar, aunque mi voz ya sonaba rendida. «No me mientas. ¿No has venido aquí para decirme que no?» No respondí, lo besé. El tiempo se detuvo. Allí no existían los votos de la boda, ni las promesas, ni Sergio esperándome en casa para cenar. Solo existíamos Adrián y yo, atrapados en un momento que ya no podía detenerse. Después, me senté a recuperar el aliento. Él se quedó de pie, mirándome con esa mezcla de satisfacción y ternura que me confundía. «Esto no fue un error. Lo sabes», dijo con firmeza. «Lo sabía. Muy en el fondo, lo sabía». Y aunque el miedo me carcomía, sentía también que ya no había vuelta atrás. Cuando salí del estudio, la noche estaba más oscura que nunca. Conduje de regreso a casa con el corazón en llamas, y al entrar, Sergio me recibió con una sonrisa tranquila. «¿Todo bien, amor?» «Sí, solo necesitaba un poco de aire», mentí, mientras mi cuerpo aún temblaba con la memoria de Adrián, y entendí que mi doble vida acababa de comenzar de verdad. Después de aquella noche en el estudio, algo cambió entre nosotros. Ya no era solo un juego de miradas, ni un deseo contenido que podía disfrazarse de casualidad. Era una historia que estaba tomando forma, que reclamaba su propio espacio en mi vida. Adrián empezó a buscarme con más frecuencia. Mensajes cortos, directos, cargados de tensión. «Hoy paso por el centro, ven. Te quiero ver antes de que anochezca». Yo trataba de resistirme, pero la realidad era que cada vez que aparecía, todo mi autocontrol se desmoronaba. Una tarde, me escribió mientras yo estaba en el supermercado, haciendo la compra para la semana. «Estoy cerca, solo 5 minutos». Miré a mi alrededor. El pasillo de lácteos estaba vacío. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respondí casi sin pensar. «¿Dónde?» «En el parking subterráneo. Ya». Terminé de pagar deprisa y bajé al aparcamiento cargando las bolsas. Allí, entre los coches, lo vi apoyado en su furgoneta negra, con esa mirada intensa que siempre me atrapaba. «¿Estás loca? Sergio me está esperando en casa», dije apenas me acerqué. «Precisamente, él te espera, pero ahora eres mía por un momento», susurró. Abrió la puerta lateral de la furgoneta.
la misma donde había comenzado todo en la boda, y sin darme tiempo a dudar, me ayudó a entrar. El interior estaba en penumbra. Apenas un rayo de luz se filtraba desde el techo del parking. Adrián me miró en silencio, acercándose lentamente. Su mano rozó mi rostro, luego descendió por mi cuello con un gesto tan suave como decidido. «No podemos», murmuré, aunque mi voz sonaba como un suspiro. «No hay nadie mirando, solo tú y yo», respondió con calma. La furgoneta era un refugio, pero también un lugar cargado de peligro. Cada vez que un coche pasaba cerca, sentía que el mundo entero podía descubrirnos, y ese riesgo solo hacía que todo ardiera más. Cuando terminó, me quedé un instante sin aliento, apoyada contra el asiento, mientras él me acariciaba el cabello con delicadeza. «Cada vez te quiero más cerca», dijo, casi como un aviso. Salí de la furgoneta con las piernas temblorosas, tomando las bolsas de la compra. Volví a casa con el corazón acelerado, como si nada hubiera pasado. Sergio estaba en la cocina, preparando la cena. «¿Te ha llevado mucho?», preguntó, sonriendo. «Sí, había mucha cola en la caja», mentí, mientras guardaba las bolsas con las manos aún temblorosas. Esa noche, mientras cenábamos, no podía dejar de pensar que a unos metros de donde había aparcado, la vida seguía con normalidad, y yo estaba viviendo una historia que ya no tenía freno. Pasaron unos días en los que Adrián y yo apenas nos escribimos, pero el silencio no traía paz, solo aumentaba la tensión. Sabía que en cualquier momento volvería, como una tormenta que se avecina sin aviso, y llegó. Esa tarde, Sergio estaba en casa porque tenía que reparar un problema eléctrico en el garaje. Yo estaba en el salón, doblando ropa, cuando sonó el timbre. Me asomé por la ventana y lo vi. Adrián, con su carpeta en la mano, como siempre. El corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta con cuidado. «¿Qué haces aquí? ¿Está Sergio?» «Lo sé, pero no me voy a quedar sin verte», dijo, con esa calma que me desarmaba. Antes de que pudiera protestar, entró. Se dirigió al salón con la misma naturalidad de siempre. Sergio pasó cerca, cargando unas herramientas. «Adrián», lo saludó mi esposo. «¿Otra vez por aquí?» «Sí, vine a entregarle unas copias nuevas a tu esposa. Solo será un momento», respondió sonriendo. «Perfecto, estoy en el garaje, si me necesitan», dijo Sergio, y desapareció escaleras abajo. Cuando la puerta del garaje se cerró, Adrián me miró. Esa mirada no necesitaba palabras. Se acercó y sus manos tomaron las mías, guiándome hacia el pasillo lateral, ese rincón de la casa donde no se veía nada desde el garaje. «Adrián, esto es una locura. Está aquí, puede subir en cualquier momento», susurré, con la respiración agitada. «Por eso mismo», dijo, rozando mi rostro con sus labios. «Porque sabes que podríamos ser descubiertos en cualquier segundo, y aún así no quieres detenerte». Mi cuerpo entero temblaba. Cada caricia era un incendio que se propagaba sin control. Podía escuchar los ruidos de Sergio abajo, el sonido del destornillador, sus pasos, y aún así estaba entregándome a otro hombre a escasos metros de mi esposo. De pronto, escuchamos cómo Sergio dejaba las herramientas y subía los primeros escalones del garaje. Nos congelamos. «Cariño, voy a salir un momento a comprar unas piezas que faltan», gritó. «Sí, está bien», respondí con voz temblorosa. Escuchamos la puerta principal cerrarse. Silencio absoluto. Adrián sonrió con ese brillo peligroso en los ojos. «Ahora sí, estamos solos». Lo que sucedió después fue tan intenso que el tiempo pareció detenerse. Era como si todo el deseo reprimido durante días explotara en un solo instante. Cuando Sergio volvió, ya todo estaba en su lugar. Adrián se había marchado minutos antes, despidiéndose como un amigo más. «¿Terminaste de ver las fotos?», me preguntó mi esposo, mientras dejaba las piezas sobre la mesa. «Sí, están preciosas», mentí, aunque las únicas imágenes que seguían grabadas en mi mente eran las de Adrián rozándome mientras el peligro nos respiraba encima. Esa noche comprendí algo. Ya no podía parar. Cada encuentro era más arriesgado, más adictivo, y sabía que lo siguiente sería aún peor. Los días siguientes estuvieron cargados de un silencio incómodo. Adrián no aparecía, no escribía. Y yo, aunque intentaba concentrarme en mi vida con Sergio, no podía dejar de pensar en él.
Una tarde, mientras estaba sola en casa, llegó su mensaje. «Hoy te paso a buscar. 2 horas, solo tú y yo». Le respondí con un simple «No sé si puedo». Pero a los pocos segundos llegó otra respuesta. «Puedes. Te espero en la esquina». Miré por la ventana. Sergio había salido a hacer unas compras. Probablemente tardaría 1 hora, tal vez más. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Sin pensarlo demasiado, tomé mi bolso y salí. En la esquina estaba Adrián, apoyado en su coche. Cuando me vio, sonrió de esa forma que siempre me hacía perder el suelo. «Sabía que vendrías», dijo abriéndome la puerta del copiloto. Condujo hasta las afueras, hacia un pequeño hostal escondido entre árboles. El camino estaba desierto, silencioso, como si el mundo entero hubiera desaparecido para dejarnos solos. «Aquí nadie te conoce, nadie nos verá», susurró mientras aparcaba. El hostal tenía una habitación pequeña pero acogedora, con luz tenue y olor a madera. Cerró la puerta tras de sí y me tomó de la mano, sin decir una palabra más. No había necesidad. El deseo acumulado hablaba por nosotros. Pasaron casi 2 horas. Estábamos aún recuperando el aliento cuando sonó mi teléfono. Era Sergio. «¿Dónde estás, amor?», preguntó con voz tranquila. Salí a dar una vuelta. Necesitaba despejarme», respondí, intentando sonar natural. «Volví antes a casa y no estabas. Pensé que te había pasado algo». «No, todo bien. Llego en un rato». Cuando colgué, Adrián me miró, sonriendo con un toque de picardía. «Estás jugando con fuego, y te gusta». «Esto es demasiado peligroso. Si él lo descubre», dije con la respiración aún temblorosa. «No lo descubrirá. Confía en mí y en ti misma». De regreso, condujo más despacio, como si quisiera prolongar cada minuto juntos. Cuando llegamos a la esquina de siempre, me dio un beso rápido antes de dejarme bajar. «Nos veremos pronto», dijo, con una seguridad que me estremeció. Entré en casa tratando de que mi rostro no revelara nada. Sergio estaba en el salón, hojeando un catálogo. «¿Todo bien?», me preguntó. «Sí. Necesitaba un poco de aire», contesté, forzando una sonrisa. Mientras lo abrazaba, sentía la mezcla de culpa y deseo ardiendo en mi pecho. Habíamos llegado tan lejos que ya no había forma de volver atrás sin quemarnos. Esa semana, Sergio me pidió que lo acompañara a una cena de negocios. Era un evento elegante, con varios invitados de la ciudad, colegas suyos y conocidos. Me puse un vestido negro que sabía que le gustaba, intentando dejar atrás por unas horas todo lo que me atormentaba. La sala del hotel donde se celebraba estaba llena de gente. Luces suaves, música de fondo y copas que tintineaban entre risas. Intenté mantenerme tranquila, charlando con las esposas de algunos compañeros de Sergio. Pero entonces lo vi. Adrián. Estaba allí como si el destino se empeñara en empujarme al borde del abismo. Vestía un traje oscuro, impecable, y hablaba con un grupo de fotógrafos que cubrían el evento. Su mirada me encontró entre la multitud y se quedó fija en mí. Esa chispa peligrosa volvió a encenderse en un segundo. «¿Qué te pasa?», me preguntó Sergio, notando mi leve sobresalto. «Nada, solo que está un poco caluroso aquí», respondí, intentando sonar normal. Adrián empezó a moverse entre la gente, saludando al puputo a algunos, pero sin quitarme los ojos de encima. En un momento se acercó a nuestra mesa. «Buenas noches, Sergio», saludó con toda la naturalidad del mundo. «Qué casualidad verte aquí». «¿Adrián? ¡Qué sorpresa!», dijo Sergio dándole la mano. «Te presento a algunos colegas». Y ahí estaba yo, al lado de mi esposo, sintiendo el roce fugaz de la mano de Adrián al estrechar la mía. Un simple contacto, invisible para todos, pero que me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Durante la cena, cada vez que Sergio miraba hacia otro lado, Adrián aprovechaba para lanzarme miradas cargadas de intención. En un momento, mientras pasaba detrás de mí para dirigirse a otra mesa, sus dedos rozaron mi espalda desnuda con un toque tan sutil que nadie más lo notó. Sentí que el aire me faltaba. Era como si cada pequeño gesto, cada insinuación, me desarmara en público. Más tarde, mientras todos brindaban, Adrián se acercó detrás de mí, inclinándose apenas para susurrar: «Sal al pasillo, ahora». Mi corazón empezó a golpearme el pecho.
Miré a Sergio, que estaba distraído hablando con otro invitado. Me levanté con una excusa rápida. «Voy al baño». El pasillo estaba casi vacío, solo iluminado por luces tenues. Y ahí estaba Adrián, esperándome, con esa calma peligrosa que me hacía temblar. «No puedo creer que hayas venido aquí», susurré, pero mi voz ya no sonaba firme. «No podía quedarme lejos de ti, y necesito esto», dijo acercándose. Me empujó suavemente contra la pared del pasillo, sus labios apenas rozando los míos. Fue un beso rápido, casi robado, pero suficiente para encender todo mi cuerpo en un lugar donde cualquiera podría vernos. De pronto, escuchamos voces acercándose. Nos apartamos en un segundo, justo cuando dos personas doblaban la esquina. «Ve al baño, como dijiste, y vuelve tranquila», me ordenó en voz baja. Me arreglé el cabello, respiré profundo y caminé hasta el baño como si nada hubiera pasado. Cuando regresé a la mesa, Sergio me sonrió, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir a solo unos metros. Aquella noche, entendí que el juego había escalado a un nivel imposible de controlar. Pasaron un par de días después del evento. Yo trataba de seguir mi rutina con Sergio como si nada hubiera pasado, pero mi mente seguía atrapada en las miradas furtivas, en el beso robado en aquel pasillo. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando café, mi móvil vibró. Era Adrián. «Necesito más que minutos robados. Este fin de semana, conmigo, sin excusas». Me quedé helada, mirando la pantalla. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. «Un lugar en la sierra. Nadie nos verá, solo tú y yo. Dime que sí». Tragué saliva. Era demasiado. Ya no se trataba de encuentros breves o pasillos oscuros. Era irme con él, desaparecer durante días. En ese momento, Sergio entró en la cocina, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Quién te escribe tanto últimamente?», preguntó, con un tono suave pero cargado de curiosidad. «Nada. Cosas del grupo de amigas, ya sabes», respondí, guardando el teléfono en el bolsillo rápidamente. Sergio se me quedó mirando unos segundos más de lo normal. No dijo nada, pero esa mirada que mezcla duda y desconfianza, me atravesó. «Te noto distraída últimamente. ¿Pasa algo?», preguntó. «No, solo estoy cansada, nada más», mentí sonriendo. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza estaba dividida. Una parte me gritaba que parara, que todo se estaba saliendo de control. La otra, más fuerte, me empujaba hacia Adrián, hacia esa vida secreta que me devolvía sensaciones que creía muertas. A la mañana siguiente, mientras Sergio se duchaba, tomé el móvil y le respondí a Adrián. «No sé si puedo. Sergio sospecha». Su respuesta llegó en segundos. «Precisamente por eso tienes que venir, para recordarte que eres más que su esposa aburrida. Te recojo el viernes, decide». Cuando Sergio salió del baño, me miró con una mezcla de ternura y algo más, algo que parecía una sombra de duda. «¿Seguro que estás bien?», insistió. «Sí, amor, todo bien», contesté, aunque sentía que las palabras se me atragantaban. Durante todo el día, la tensión se hizo insoportable. Cada vez que Sergio me miraba, sentía que podía leerme los pensamientos, y cada vez que recordaba el mensaje de Adrián, mi corazón se aceleraba. Por la noche, mientras cenábamos, Sergio dejó el tenedor en la mesa y me dijo con voz tranquila pero firme: «Sabes que confío en ti, pero últimamente te noto diferente». Se me heló la sangre. «¿Diferente cómo?», pregunté, fingiendo desconcierto. «No sé, distraída, ausente, y no quiero pensar mal, pero…», suspiró mirándome a los ojos. «Solo dime si hay algo que deba saber». Sonreí, acariciándole la mano con ternura. «No hay nada, Sergio, solo estoy estresada. Lo prometo». Él asintió, pero su mirada seguía cargada de dudas. Esa noche, en la oscuridad del dormitorio, mientras Sergio dormía, tomé el móvil y escribí: «Viernes, te veré». Lo envié. Sabía que estaba cruzando una línea aún más peligrosa. Ese fin de semana cambiaría todo. Y Sergio empezaba a sospechar. El viernes amaneció con un aire extraño, como si el mundo entero me estuviera advirtiendo que algo iba a pasar. Desde temprano, Sergio estuvo especialmente atento conmigo. Preparó el desayuno, me abrazó antes de irse al trabajo, incluso me dejó un mensaje cariñoso en la mesa. Ese gesto me llenó de una punzada de culpa tan fuerte que estuve a punto de cancelar todo.
Pero al mediodía recibí el mensaje de Adrián. «Estoy afuera, ven». Miré por la ventana. Ahí estaba, su coche gris estacionado discretamente al final de la calle. Mi corazón empezó a golpearme con fuerza. Tomé una pequeña bolsa con algo de ropa y respiré hondo antes de salir. El viaje fue en silencio. Adrián mantenía una mano en el volante y la otra acariciando mi muslo suavemente, sin apartar la vista de la carretera. «Una vez que lleguemos, quiero que te olvides de todo», dijo con voz baja. «De él, de tus dudas, de todo. Solo tú y yo». No respondí. Parte de mí estaba ansiosa por esa libertad que prometía, pero otra parte temblaba de miedo. Llegamos a una cabaña en medio de la sierra. Era un lugar aislado, rodeado de árboles y con una vista increíble. Apenas bajamos, Adrián me tomó de la mano y me guió adentro. La chimenea ya estaba encendida. El ambiente era cálido, íntimo. «Este fin de semana es solo para ti», susurró, acercándose lentamente. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. Era como estar en un mundo aparte, donde nada más existía. Me sentía viva, demasiado viva. Pero justo cuando el atardecer teñía el cielo de naranja, sonó mi móvil. Era Sergio. Me quedé helada. «Contesta», dijo Adrián mirándome con calma. «Sé natural». Respiré hondo y atendí. «Hola, amor», dije, intentando mantener la voz estable. «Cariño, solo llamaba para saber cómo estás. Llegué antes del trabajo y me pareció raro no encontrarte en casa». Mi corazón se aceleró. «Salí a dar un paseo. Necesitaba despejarme un poco», mentí. «¿Un paseo tan largo? Ya es tarde. ¿Dónde estás exactamente?», preguntó con un tono suave, pero que escondía sospecha. Miré a Adrián, que me acarició la espalda con su mano mientras me observaba con una media sonrisa. «Estoy en el centro, viendo unas tiendas. Nada importante», respondí, tratando de sonar casual. Hubo un silencio al otro lado. «Está bien, pero vuelve pronto, ¿sí? Me preocupo cuando no sé dónde estás». «Claro, amor, pronto estaré en casa», mentí de nuevo, sintiendo que el estómago se me retorcía. Cuando colgué, me quedé con el móvil en la mano, temblando. «Esto es demasiado arriesgado, Adrián», susurré. «Lo que es arriesgado es seguir viviendo a medias», dijo él, mirándome con esa intensidad que me derrumbaba. «No puedes fingir que no me deseas». Y una vez más, el peligro se mezcló con el deseo. Era como un veneno dulce que ya no podía dejar de tomar. Esa noche, mientras estaba en aquella cabaña, sabía que Sergio empezaba a oler algo extraño y que mi doble vida pendía de un hilo cada vez más delgado. El domingo por la tarde, Adrián me llevó de regreso a casa. El camino fue silencioso. Yo miraba por la ventanilla, con un nudo en la garganta, pensando en cómo iba a enfrentar a Sergio después de 2 días de mentiras. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», preguntó Adrián de pronto, con una calma que me desarmaba. «No estoy segura de nada. Solo sé que no puedo evitarlo», confesé en voz baja. «Entonces no pares». «No ahora», dijo él, acariciándome la mano antes de detener el coche a una calle de mi casa. Bajé y caminé hasta la puerta. Sergio estaba en el salón, sentado en el sofá, con el televisor encendido, pero sin prestarle atención. Cuando me vio entrar, me miró fijamente, con esa mezcla de ternura y algo que me hizo temblar. «Llegaste tarde», dijo con voz neutra. «Sí, perdón, se me hizo largo el paseo», mentí, intentando sonreír. «¿Un paseo que dura todo un fin de semana?», preguntó, ahora con un tono más directo. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. «Me quedé en casa de una amiga. Necesitaba desconectar un poco», improvisé. Sergio se levantó lentamente del sofá, acercándose. «¿Sabes qué es lo peor?», me dijo, mirándome a los ojos. «Que siento que me estás mintiendo, pero no quiero creerlo». Me quedé en silencio. Él suspiró, dio media vuelta y volvió a sentarse. «Solo espero que no me estés haciendo quedar como un tonto». Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Subí a la habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Era la primera vez que sentía el miedo real de perderlo todo. Esa noche, mientras Sergio dormía, recibí otro mensaje de Adrián. «No puedo dejar de pensar en ti.
Mañana quiero verte. Necesito verte. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblorosas. No podía decirle que no. Al día siguiente, mientras Sergio estaba en el trabajo, salí a encontrarme con Adrián en un pequeño café. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de miradas curiosas. Está empezando a sospechar, le dije con un suspiro. Déjalo sospechar. No tiene pruebas, no tiene nada, respondió Adrián con tranquilidad. Y aunque las tuviera, tú sabes lo que sientes cuando estás conmigo. Sus palabras me hicieron sentir un vértigo extraño. Tenía razón, pero al mismo tiempo, el peligro crecía cada vez más. Adrián tomó mi mano y la acarició con calma. Esta historia no puede seguir a medias. Tarde o temprano tendrás que elegir. Lo miré sin responder. Sabía que tenía razón. Cada día que pasaba, la mentira se hacía más pesada, y Sergio estaba más cerca de descubrirlo. Cuando volví a casa, Sergio me estaba esperando en la cocina. Su mirada era seria, cargada de algo que nunca había visto en él. «Necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con la verdad», dijo con voz baja. Sentí como el aire me faltaba. «¿Qué pasa?», pregunté, fingiendo calma. «¿Hay alguien más?». Esa pregunta directa me dejó paralizada. No supe qué responder, y supe que la historia había llegado a un punto de no retorno. «¿Hay alguien más?», repitió Sergio, con la voz más baja, pero con una fuerza que me heló. Tragué saliva. Podía sentir que mi corazón se desbocaba, que cada latido era tan fuerte que llenaba el silencio de la cocina. «Claro que no, Sergio. ¿Por qué me preguntas eso?», dije con la voz más suave que pude, intentando sonar ofendida, aunque por dentro temblaba. Él me miró fijo, como si quisiera encontrar la verdad escondida detrás de mis palabras. Luego, desvió la mirada y suspiró. «No sé, te noto distinta. Antes siempre estabas presente, conmigo. Ahora pareces lejos, como si tuvieras la cabeza en otro sitio. Es solo estrés, la boda, los cambios. Todo ha sido muy rápido. Necesito adaptarme. Eso es todo», mentí, acariciándole el rostro para que bajara la guardia. Sergio asintió lentamente, pero su expresión seguía cargada de dudas. «Está bien, pero sabes que si hay algo que debas saber, prefiero escucharlo de ti». No supe qué responder. Lo abracé, buscando calmarlo y, de paso, calmarme a mí misma. Esa noche dormimos juntos, pero no hubo palabras ni caricias. Había una distancia nueva, silenciosa, que él sentía aunque no pudiera explicarla. A la mañana siguiente, cuando Sergio se fue al trabajo, recibí un mensaje de Adrián. «¿Te preguntó algo? Sé que lo notó. No puedes seguir fingiendo». Le respondí con los dedos temblorosos. «Está empezando a sospechar. No sé si puedo seguir». Su respuesta fue rápida. «Sí puedes, y vas a hacerlo, porque lo nuestro no es un juego, y lo sabes». Después me envió otro mensaje, más largo, más directo. «Quiero que el próximo fin de semana vengas conmigo a la costa, 3 días, sin mentiras, sin interrupciones. Si no vienes, lo sabré, y entenderé que prefieres seguir siendo solo su esposa». Me quedé mirando la pantalla. Era como si Adrián estuviera poniendo una frontera definitiva, seguir con él o parar para siempre. Por la tarde, Sergio volvió antes de lo habitual. Parecía tranquilo, pero lo noté diferente, demasiado atento. Me dijo que había salido antes porque necesitaba tiempo juntos. «Pensé que podríamos dar un paseo, como antes», me dijo, sonriendo suavemente. Acepté. Caminamos por el parque, tomados de la mano, como si fuéramos la pareja perfecta. Pero en medio de la charla trivial, me lanzó una pregunta que me desarmó. «Cariño, ¿me dejarías ver tu móvil? Solo quiero revisar algo del seguro que me enviaste por WhatsApp». Sentí un vuelco en el estómago. Tenía mensajes de Adrián. Imposible. «Oh, ahora mismo no. Está sin batería». Improvisé, intentando sonar natural. «¿Sin batería?», preguntó, mirándome con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, se apagó esta mañana», mentí, guardándolo rápidamente en el bolso. Sergio no insistió, pero su mirada me atravesó. Sabía que ya no confiaba. Esa noche, mientras dormía a su lado, mi móvil vibró otra vez. Era Adrián. «El tiempo se acaba. La costa, viernes, decide». Me quedé mirando a Sergio, dormido, y sentí el peso de una mentira que ya no podía sostener mucho más. Sabía que Sergio empezaría esto a investigar.
Sabía que Adrián no iba a detenerse. Y yo estaba atrapada entre dos hombres, dos mundos, dos verdades que no podían coexistir. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. Sergio estaba más atento que nunca. Cada gesto mío parecía ser analizado, cada salida, cada mensaje, cada mirada. Una mañana, mientras me preparaba un café, noté que Sergio me observaba en silencio desde la puerta de la cocina. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando sonreír. «Nada, solo que últimamente no sé en qué piensas. Antes te lo contabas todo, y ahora estás en otro lugar». «No es eso, Sergio, solo estoy cansada, ya te lo dije». Asintió, pero su mirada seguía fija en mí, como si estuviera buscando grietas en mi historia. Ese mismo día, recibí otro mensaje de Adrián. «El viernes nos vamos. Ya reservé la cabaña en la costa. 3 días. Contesta con un sí». Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Sabía que Sergio sospechaba. Sabía que aceptar esa escapada sería como lanzarme al vacío. Por la tarde, Sergio me dijo que tenía que salir un rato. Se fue sin dar detalles, y cuando regresó, estaba diferente, serio, como si hubiera tomado una decisión. «Hoy me crucé con Adrián», dijo de repente mientras cenábamos. Sentí que el tenedor casi se me caía de las manos. «¿Ah, sí? ¿Dónde?», intenté sonar despreocupada. «En el centro, estaba con su coche, hablamos un poco, dice que te ve seguido». Mi respiración se detuvo. «Claro, nos ha traído muchas fotos y copias últimamente», respondí, buscando sonar lógica. Sergio me observó en silencio unos segundos más. «Es buen tipo, ¿no?», preguntó con una sonrisa tenue, pero con un brillo extraño en los ojos. «Sí, claro, muy profesional», contesté, sintiendo cómo mi estómago se encogía. Esa noche, mientras Sergio se duchaba, revisé mi bolso. Y entonces lo vi. Mi móvil, movido de lugar. Alguien lo había revisado. Me quedé helada. Al día siguiente, cuando salían a hacer unas compras, sentí algo distinto. Un coche oscuro pasó despacio junto a mí y luego se detuvo a la distancia. Lo reconocí. Era Sergio. Me estaba siguiendo. Regresé a casa con el corazón acelerado. Sabía que él estaba empezando a buscar respuestas por su cuenta. Mientras tanto, Adrián seguía presionando. «Si no vienes el viernes, entenderé que eliges seguir mintiéndote, pero si vienes, sabrás que no hay vuelta atrás». Ese viernes sería decisivo. Sergio sospechando, Adrián exigiendo, y yo atrapada en medio. Por la noche, mientras me cambiaba para dormir, Sergio se acercó y me abrazó desde atrás. «Te amo, ¿lo sabes?», susurró. «Sí, yo también», respondí, pero mi voz sonaba débil, cargada de algo que él percibió. «Entonces, no me falles», dijo con un tono que me heló. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El viernes amaneció con un cielo gris, como si el clima también presintiera el desastre. Me moví por la casa como un fantasma, intentando parecer tranquila. Sergio estaba callado, más atento que nunca. No dijo mucho en el desayuno, pero su mirada me seguía como una sombra. A las 11 recibí el mensaje de Adrián. «Estoy afuera, vamos». Mi corazón empezó a golpearme en el pecho. Respiré hondo, miré a Sergio y dije con la voz más neutra que pude: «Voy a salir un rato, necesito despejarme». «¿Otra vez?», preguntó él sin apartar la vista del periódico. «Sí, solo unas horas», mentí. «¿A dónde vas?», insistió. «A dar una vuelta por el centro, nada importante». Sergio levantó la mirada, me observó en silencio y asintió lentamente. «Está bien, cuídate». Salí con las manos temblorosas. Adrián estaba estacionado a una cuadra. Me subí a su coche sin mirar atrás. «¿Estás lista?», preguntó con una sonrisa segura. «No lo sé». Sergio sospecha cada vez más. «Entonces ahora es el momento de alejarte. No pienses, solo ven conmigo». Y partimos. La carretera hacia la costa estaba vacía, silenciosa. Adrián mantenía su mano sobre la mía mientras conducía. «Este fin de semana es solo para nosotros», susurró. «Quiero que olvides todo lo demás». Intenté relajarme, pero no podía. Sentía un peso en el pecho, como si algo invisible nos persiguiera. Y entonces lo vi. A través del espejo retrovisor, en la distancia, un coche oscuro que me resultaba demasiado familiar. Mi estómago se encogió. «¿Adrián? Creo que alguien nos sigue»,
dije con la voz tensa. Él miró por el espejo, sin alterar su expresión. Es solo un coche más en la carretera. Tranquila. Pero yo lo sabía, lo sentía. Era Sergio. El coche se mantuvo a distancia todo el trayecto, ni muy cerca ni demasiado lejos. Era como si supiera exactamente cómo no ser descubierto, y eso me confirmaba que era él. Cuando llegamos a la costa, Adrián estacionó frente a una pequeña cabaña aislada, con vista al mar. Bajamos del coche, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Qué pasa?, preguntó Adrián al notar mi nerviosismo. Creo que es Sergio. Creo que nos siguió, susurré, mirando alrededor. Adrián frunció el ceño. Incluso si lo hizo, no tiene pruebas. ¿Y aquí no nos encontrará? Benerdí. Entramos a la cabaña, pero no podía dejar de imaginar a Sergio, deteniéndose en algún lugar cercano, esperando, observando. Mientras Adrián me tomaba de la mano y me hablaba con esa voz segura, mi móvil vibró. Era un mensaje de Sergio. ¿Dónde estás realmente? El aire me faltó. ¿Qué pasa?, preguntó Adrián acercándose. Me escribió. ¿Quieres saber dónde estoy? No respondas, dijo Adrián. Si lo haces, te delatarás. Déjalo dudar. Pero otro mensaje llegó de inmediato. No mientas. Ya sé que no estás en el centro. Me quedé helada. Sergio lo sabía. Tal vez nos había seguido todo el camino. Tal vez estaba allí, cerca, esperando el momento exacto para enfrentarnos. Miré por la ventana de la cabaña y en la distancia vi algo moverse entre los árboles. Una silueta. El miedo me paralizó. Adrián, creo que está aquí. El aire en la cabaña se volvió pesado, casi irrespirable. Me quedé mirando esa sombra que se movía entre los árboles, a unos metros, sin acercarse del todo. Era como si supiera exactamente cómo hacerse notar, sin mostrarse del todo. Adrián, está ahí, susurré, con la voz quebrada. Él se acercó a la ventana, miró con atención y luego me tomó del brazo. Escúchame bien, aunque esté aquí, no puede probar nada. No salgas, no hables, no hagas nada. Pero mis manos temblaban. Mi móvil vibró de nuevo. Sal, necesito que me mires a los ojos. Sergio. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. Adrián tomó el teléfono y lo puso boca abajo. No le contestes. Si quiere esperar, que espere. No entiendes, exclamé en voz baja. Él no es así. Si vino hasta aquí, es porque lo sabe todo. En ese momento, escuchamos un ruido afuera, un coche que se detenía, una puerta que se cerraba, y luego, pasos. Me acerqué a la ventana con el alma en un hilo. Sergio estaba allí, parado frente a la cabaña, con las manos en los bolsillos y una expresión que nunca le había visto antes. No era rabia, era algo peor, una calma contenida, como el silencio justo antes de una tormenta. «Van a entrar», murmuré, sintiendo que las piernas me fallaban. Adrián respiró hondo y se acercó a la puerta. «Déjame hablar con él». «No», le dije tomándole la mano. «No hagas esto», pero era demasiado tarde. El golpe en la puerta resonó con fuerza. «¡Toc! ¡Toc!». «Sé que estás ahí», dijo la voz de Sergio tranquila, pero cargada de algo que me heló. «¡Abre la puerta!». Adrián se giró hacia mí. «¿Quieres que lo enfrente yo?». «No, yo tengo que hacerlo». Caminé hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo que cada segundo se estiraba como un hilo, a punto de romperse. Abrí. Sergio estaba ahí, quieto. Su mirada iba de mí a Adrián, y luego de nuevo a mí. No dijo nada durante unos largos segundos, solo nos observó. Así que, era cierto, dijo finalmente, con un tono tan bajo que casi no se escuchaba. Sergio, «No hables», me interrumpió, levantando la mano. «No necesito que me expliques nada». Se giró hacia Adrián. «¿Y tú? ¿Qué piensas decirme?». Adrián mantuvo la calma, pero su voz era firme. «Que no lo planeé, pero pasó». Sergio respiró hondo. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus ojos estaban llenos de un dolor profundo. «Te di todo», me dijo mirándome, «todo. Y me pagas así». Quise acercarme, suplicar, explicar algo que ni yo entendía. Pero él dio un paso atrás. «No hace falta que vuelvas conmigo», dijo con una serenidad aterradora. «Quédate, termina lo que empezaste». Y sin más, se dio la vuelta y se alejó. Lo vi subir a su coche
y desaparecer por el camino de tierra. Me quedé paralizada en la puerta, con las lágrimas cayendo sin control. Sabía que lo había perdido, que ese momento había cambiado mi vida para siempre. Adrián me abrazó por detrás, pero yo apenas podía sentirlo. Todo lo que escuchaba era el eco de sus últimas palabras. La vuelta a la ciudad Purker fue un viaje silencioso. Adrián conducía con el ceño fruncido, pero sin decir una sola palabra. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo la costa quedaba atrás, como si todo lo vivido allí fuera una película que ya no me pertenecía. Tenía el móvil en la mano, esperando un mensaje, una llamada de Sergio, pero no llegó nada. ¡Nada! Ese silencio era peor que cualquier grito. «No te culpes», dijo Adrián finalmente rompiendo la tensión. Él habría reaccionado igual tarde o temprano. «No entiendes. Sergio no es como los demás. Nunca me miró con desconfianza. Nunca me reprochó nada. Y ahora lo perdí». «¿Lo perdiste? ¿O por fin te diste cuenta de que no era lo que querías?», respondió Adrián con voz baja pero firme. No contesté. Mi corazón estaba dividido, desgarrado. Sí, con Adrián había sentido algo que nunca antes había sentido. Pero con Sergio había construido una vida, una historia, algo que ahora estaba hecho pedazos. Cuando llegamos a mi calle, Adrián detuvo el coche. «No voy a obligarte a nada», dijo mirándome. «Si quieres que esto termine aquí, lo acepto. Pero si me eliges a mí, no habrá marcha atrás». Lo miré, sin saber qué decir. Asentí débilmente y bajé del coche. La casa estaba vacía. Entré y todo estaba igual, pero el ambiente era distinto. Había un sobre la mesa del comedor. Temblando, lo abrí. Era una carta de Sergio. «No voy a quedarme esperando explicaciones que ya no tienen sentido. No voy a suplicar por lo que no me pertenece. Si algún día decides ser honesta contigo misma, sabrás dónde encontrarme. Pero por ahora necesito distancia, Sergio». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me dejé caer en el sofá, abrazando la carta contra mi pecho. Adrián me escribió esa noche: «Estoy aquí si me necesitas, pero no te culpes por elegir lo que te hace sentir viva». Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todo lo que había pasado. Ya no había vuelta atrás. Lo había perdido todo con Sergio, y aunque Adrián estaba dispuesto a seguir conmigo, algo dentro de mí sentía un vacío irreparable. Esa mañana me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Ya no era la misma que había entrado vestida de novia en la iglesia. Había cruzado demasiadas líneas, y aunque seguía respirando, mi vida no volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. Sergio no volvió a casa. No llamó. No escribió. Era como si hubiera desaparecido, llevándose consigo todo lo que alguna vez compartimos. Adrián, en cambio, insistía. Me mandaba mensajes todos los días. «No te quedes sola en ese vacío. Te espero. Hagamos que esto valga la pena». Pero por primera vez no respondí de inmediato. Me sentía atrapada entre dos mundos que ya no encajaban. El de Sergio, donde todo era estable, puro, confiable, y el de Adrián, donde todo era fuego, vértigo y peligro. Una tarde, decidí buscar a Sergio. Fui a su apartamento temporal, ese pequeño lugar donde se refugiaba cuando trabajaba en proyectos fuera de casa. Toqué la puerta. Me abrió, pero su mirada era fría, distante, como si ya no me reconociera. «Sergio, déjame explicarte», dije con lágrimas en los ojos. «No hay nada que explicar. Lo vi con mis propios ojos», respondió, con voz tranquila pero dura. «Te vi elegirlo». «No lo elegí. Fue un error, una locura», intenté suplicar. «Un error que repetiste muchas veces», me interrumpió. «¿Y sabes qué es lo peor? Que confiaba tanto en ti que nunca creí que serías capaz». Bajé la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «Te amé, de verdad», susurré. «Entonces deberías haberte quedado conmigo». «Pero ya no importa», dijo, dando un paso atrás para cerrar la puerta. «Vete, por favor». La puerta se cerró lentamente frente a mí. Me quedé en el pasillo, con el corazón hecho pedazos. Volví a casa y encontré otro mensaje de Adrián. «Ven conmigo, no mires atrás». Me senté en el sofá, con el móvil en la mano, pensando en todo lo que había perdido y en lo que realmente quería. Adrián era deseo, pasión, algo que despertó en mí un lado que no conocía. Pero Sergio había sido mi vida entera, mi hogar,
mi certeza. En ese momento, entendí que ya no podía recuperar lo que había destruido. Aunque eligiera a Adrián, siempre llevaría el peso de lo que perdí, y si me quedaba sola, sería con la culpa como única compañía. Esa noche, escribí un mensaje final para Adrián. Gracias por hacerme sentir viva, pero este fuego solo deja cenizas. No puedo seguir. Lo envié. Apagué el teléfono y lloré hasta quedarme dormida. Con el tiempo, supe que Sergio rehizo su vida lejos de mí. Adrián dejó de buscarme después de unas semanas. Yo seguí, pero con una marca en el alma que nunca se borró. Aprendí, demasiado tarde, que hay deseos que parecen libertad, pero terminan siendo cadenas. Mi boda fue el principio del fin, y esa furgoneta, el lugar donde crucé la puerta que ya no podía cerrar. Hoy, mirando atrás, sé que mis decisiones me llevaron por caminos oscuros. Creí que la pasión era suficiente para llenar los vacíos del alma, pero descubrí que solo Dios puede sanar de verdad lo que está roto. Aprendí, entre lágrimas, que los deseos momentáneos nunca traen paz, solo dejan heridas que tardan en cerrar. Y aunque perdí mucho, comprendí que todavía puedo levantarme, que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, pero esta vez de la mano de la fe. Hoy oro cada día para ser una mujer nueva. Creo en Dios, en su misericordia, y sé que aunque caí muy bajo, Él no me abandonó. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre hay esperanza en la fe.